El 12 de febrero de 1918, en las heladas trincheras de Verdún, el soldado británico Edward Marlowe comienza a escuchar voces que no pertenecen a sus compañeros. Cuando él y sus colegas Christopher Debert y James Hutchins investigan, descubren una antigua caverna llena de huesos. Al entrar, despiertan algo que no pertenece al mundo de los vivos. Llevaba más de 3 semanas en las trincheras de Verdún y el frío cortante parecía esculpir mis huesos, una dolencia persistente que ningún cobertor o fuego podría aliviar. El tiempo parecía no avanzar, cada día era una extensión del anterior, una secuencia interminable de sufrimiento, suciedad y miedo. Era una noche oscura, la luna oculta tras gruesas capas de nubes, y las estrellas, que generalmente ofrecían un mínimo de consuelo, estaban apagadas por la espesa niebla que nos envolvía como un sudario. El aire estaba húmedo, cargado con el acre olor a barro, pólvora y muerte. La artillería enemiga no cesaba. El sonido de los disparos y los cañones distantes era como el golpeteo de un tambor fúnebre, un ritmo continuo que se había vuelto parte de nuestra miserable existencia. Nadie se molestaba en reaccionar a los estruendos. Ya no nos asustaban los truenos artificiales que sacudían el suelo bajo nuestros pies. Estábamos entumecidos, cuerpos vivos en un escenario de muerte. Me encogía en mi posición, tratando de resguardarme del viento helado que cortaba como cuchillas. Christopher Debert, mi compañero más cercano, estaba a mi lado, su respiración visible en pequeñas nubes de vapor que se disipaban rápidamente en el aire frío. Sus ojos estaban entrecerrados, como si luchara contra el sueño que siempre parecía estar a un paso de consumirnos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. En medio de esa cacofonía de guerra, algo sutil, algo que parecía dirigido solo a mí. El sonido se insinuó entre los ruidos de explosiones y disparos, filtrándose hasta mis oídos como un secreto susurrado. Edward Marlowe. Me congelé, y el mundo a mi alrededor pareció retraerse, como si todos los sonidos, excepto ese, se amortiguaran. Era un llamado, un susurro casi imperceptible, pero lleno de una agonía que me erizó hasta el alma. Las palabras eran arrastradas, como si vinieran de una boca llena de tierra, o como si los labios que las formaban ya no tuvieran fuerza para hacerlo. Edward, ¿oíste eso?, pregunté, mi voz temblando un poco, traicionando el miedo que comenzaba a formarse. Christopher giró la cabeza lentamente, sus ojos parecían demasiado cansados para registrar sorpresa. Negó con la cabeza. ¿Escuchar qué, Edward? Solo oigo esa maldita artillería, eso y el frío. Frotó sus manos enguantadas y volvió a mirar hacia la oscuridad frente a nosotros, ajeno al terror que crecía dentro de mí. Tragué saliva, intentando alejar el pánico. Creo que solo fue el viento, murmuré, más para mí mismo que para él. Pero no era solo el viento. Las voces habían sido claras, pronunciando mi nombre con una intimidad perturbadora. Eran débiles, sí, como un suspiro arrastrado por el viento que soplaba entre las trincheras. Sin embargo, había algo en ellas que era inconfundible. Eran lamentos, llenos de dolor, de un sufrimiento tan profundo que parecía resonar dentro de mi propio pecho. Mi corazón comenzó a latir más rápido, cada pulsación sonando como el eco distante de un tambor de guerra. Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna explicación, algo que me dijera que no estaba enloqueciendo. Pero todo lo que vi fueron sombras y la silueta indistinta de Christopher a mi lado. La sensación de que algo estaba profundamente mal era imposible de ignorar. Luché contra el impulso de gritar, de pedir ayuda, pero me obligué a ignorar lo que había escuchado. No podía ser real. Tenía que ser el estrés, el agotamiento, o tal vez hasta el frío que estaba distorsionando mis sentidos. La noche siguiente las voces regresaron, pero esta vez no eran solo susurros distantes que podían confundirse con el viento. Eran más fuertes, más insistentes, como si cada palabra fuera pronunciada con una urgencia que no podía ignorar. El sonido parecía venir de todos lados, resonando por las trincheras y reverberando en el fondo de mi mente. Edward, ven con nosotros. Había algo diferente en ese llamado.
Las palabras estaban cargadas de una intención maligna, como si algo estuviera atrapado en las profundidades de la tierra, ansiando emerger. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y el frío, que ya era insoportable, pareció volverse aún más cortante. Las voces no eran solo un sonido, eran una presencia, una fuerza que podía sentir a mi alrededor, invadiendo mis pensamientos. Me hundí en el barro de la trinchera, tratando de alejar la sensación asfixiante que se apoderaba de mí. Mis dedos temblaban, pero no era solo por el frío, era miedo, un miedo que no podía explicar. Por un momento pensé en levantarme y caminar en la dirección de donde creía que venían las voces, como si algo invisible estuviera arrastrando mis pies en esa dirección. Miré a mi alrededor, buscando algún alivio en la presencia de otro ser humano. Fue entonces cuando vi a James Hutchins apoyado contra la pared fangosa de la trinchera, su rostro pálido como la luna oculta en el cielo. Estaba inmóvil, los ojos abiertos de par en par y fijos en el vacío frente a él. Las líneas de su rostro estaban endurecidas, como si estuviera conteniendo la respiración con miedo de moverse. «James», llamé, mi voz casi un susurro, temiendo que, si hablaba más fuerte, las voces pudieran volver a oírme. Tú también las escuchaste, ¿verdad? Giró lentamente el rostro hacia mí, y en el momento en que nuestros ojos se encontraron, supe que la respuesta era sí, antes incluso de que él dijera una palabra. Su silencio estaba cargado de terror. Estaba paralizado, y algo en sus ojos reflejaba lo que yo sentía. No estábamos solos en esa trinchera, algo más estaba allí. Sí, murmuró finalmente, su voz rota y ronca. Las escuché. Ellas también estaban llamándome, Edward, llamándome por mi nombre. Mis entrañas se revolvieron. Saber que no era el único que escuchaba eso debería haberme dado algo de consuelo, pero, en lugar de eso, todo se volvió aún más real, más aterrador. La palidez de su rostro y el brillo de puro miedo en sus ojos eran como un espejo. Veía el mismo pavor reflejado en mí. «Esto no es algo que esté solo en nuestra cabeza, ¿verdad?», pregunté, aunque sabía la respuesta. Necesitaba escucharlo de alguien, necesitaba confirmación. James negó con la cabeza lentamente. «No, no lo es. Hay algo ahí fuera, Edward, algo bajo nosotros. Lo siento, bajo el barro, está esperando». Nos quedamos en silencio por un momento, ambos absorbiendo el horror de lo que eso significaba. En ese silencio pesado, los sonidos de la guerra a nuestro alrededor parecieron desaparecer, y todo lo que quedó fueron los susurros persistentes que, incluso ahora, resonaban suavemente en el fondo de mi mente. «Si se lo contamos a alguien», comenzó James, su voz temblorosa, «nos creerán locos», completé por él, «y aquí, la cordura es lo único que todavía nos mantiene en pie». James miró al suelo, sus dedos clavándose en el barro como si intentara anclarse a la realidad. «Pero ¿qué pasa si esto va más allá de la cordura, Edward? ¿Y si esto es real? ¿Qué haremos?» Durante el día, mientras el pálido sol intentaba atravesar la densa niebla que envolvía las trincheras, decidí que no podía seguir ignorando lo que estábamos escuchando. Esperé hasta que el movimiento en las trincheras disminuyó, y luego llamé a Christopher y a James para una conversación en un rincón más aislado, lejos de los oídos curiosos de los demás soldados. «Necesitamos hablar sobre las voces», comencé, manteniendo la voz baja. «Esto no es algo que esté solo en nuestra cabeza, no es solo estrés, hay algo más pasando aquí». Christopher, con el rostro sucio de barro seco y las facciones endurecidas por la falta de sueño, asintió lentamente. Yo también las escuché, más fuerte, como si vinieran desde debajo de nosotros, llamándonos por nuestros nombres. Vaciló, como si las palabras pesaran en su lengua. No sé qué es, pero no creo que podamos seguir fingiendo que no está sucediendo. James, aún más pálido que la noche anterior, nos miró con una expresión de miedo contenido. ¿Y si es algo que no deberíamos investigar? ¿Y si esto va más allá de lo que podemos manejar? La cuestión es, repliqué mirando directamente a James, ¿podemos seguir aquí sin saber qué es lo que nos está llamando?
o peor aún, ignorar hasta que suceda algo peor. Después de un largo silencio, todos estuvimos de acuerdo en investigar. Si al menos tuviéramos una explicación racional, podríamos poner fin a esa creciente sensación de desesperación. Cuando cayó la noche, estábamos listos. Armados con linternas y nuestras armas, seguimos el sonido de los lamentos hasta un área más alejada de las trincheras, donde la tierra parecía más removida, como si fuera frecuentemente revolvida. El barro allí era aún más espeso, pegándose a nuestras botas y haciendo que cada paso fuera un esfuerzo. «Viene de allí», susurró James, señalando una depresión en la tierra donde el barro parecía haberse acumulado. Fue él quien primero notó algo extraño, un agujero medio oculto por los escombros y la vegetación baja. Sus manos temblaron cuando se agachó, indicando lo que había encontrado. Christopher y yo nos inclinamos a su lado. El agujero era estrecho pero visiblemente artificial, excavado por manos humanas hace mucho tiempo. Con manos temblorosas y respiraciones pesadas, comenzamos a remover el barro y los escombros que bloqueaban la entrada. La tierra estaba fría y húmeda, pegándose a nuestras uñas, y el olor que emergía era de algo muy antiguo, algo que no había sentido la luz del día en siglos. «Esto no parece correcto», murmuró Christopher, pero continuó cavando a mi lado. Cuando finalmente despejamos el pasaje, una caverna se reveló ante nosotros. Su boca era oscura, abierta como un portal hacia otro mundo, una grieta en la tierra que parecía hambrienta por devorarnos. El aire que escapaba del agujero era denso, pesado, y llevaba un olor pútrido, como carne en descomposición mezclada con el olor metálico de sangre seca. Lo que antes parecía un susurro distante, ahora sonaba más fuerte, más insistente, resonando desde la oscuridad frente a nosotros. «Ahí dentro», susurré, apuntando la linterna hacia el interior de la caverna. «Es ahí donde están las voces». Christopher y James intercambiaron miradas rápidas, pero estuvieron de acuerdo en seguir adelante. Con las linternas temblorosas en nuestras manos, entramos en la caverna. El suelo estaba cubierto por una fina capa de agua fangosa que enfriaba hasta los huesos, y nuestros pasos producían un sonido apagado e inquietante que resonaba en las paredes húmedas y curvas. A medida que avanzábamos, la luz de las linternas reveló horrores que el tiempo había ocultado, huesos amontonados en pilas irregulares, esparcidos por todos los rincones. Algunos estaban parcialmente enterrados en el barro, otros mezclados con armas oxidadas y cascos destruidos, como si fueran los restos de batallas olvidadas. Reconocí con un escalofrío los fragmentos de uniformes que pertenecían a soldados de guerras pasadas, ahora desintegrados y cubiertos de suciedad. «Dios mío», exclamó James, su voz apenas un hilo. «¿Qué pasó aquí?» Antes de que pudiéramos responder, una ráfaga de aire frío pasó junto a nosotros, como un soplo de muerte que llevaba la esencia de ese lugar profano. Las llamas de las linternas parpadearon violentamente antes de apagarse, sumiéndonos en la oscuridad total. El pánico se instaló en nuestros pechos, apretando nuestros corazones con garras invisibles. De repente los susurros regresaron más claros que nunca. «Han despertado nuestra ira, pagarán con sus vidas». Las palabras cortaban el aire como cuchillas, llenas de odio y venganza. El terror que sentía antes ahora era una presencia viva, pulsando a nuestro alrededor, y por primera vez me di cuenta de que tal vez nunca saldríamos de esa caverna. Intentamos retroceder, pero fue como si la propia caverna se hubiera cerrado sobre nosotros. El camino por el cual habíamos entrado simplemente desapareció, engullido por la oscuridad que ahora parecía tener vida propia. Mis manos tanteaban las paredes frías y húmedas, pero no había rastro del pasaje que habíamos usado. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros, y las voces, esas malditas voces, resonaban a nuestro alrededor, riéndose de nuestra desgracia. «Edward, ¿dónde está la salida?», preguntó James, su voz llena de desesperación. Yo no lo sé. Estaba aquí»,
respondí, mi propia voz temblando con el terror que crecía dentro de mí. Antes de que pudiera decir algo más, Christopher gritó, un grito primitivo, cargado de puro terror, que reverberó por la caverna. Me giré instintivamente hacia él, tratando de agarrar su mano, pero sentí que sus dedos eran arrancados de los míos con una fuerza brutal, como si algo invisible lo estuviera arrastrando lejos. «Christopher», grité, pero la oscuridad era completa. No podía verlo, solo escuché el sonido terrible que siguió, un crujido seco, como el de una rama rompiéndose, seguido de un gorgoteo horrible. Mi corazón casi se detuvo. «James, enciende la linterna. ¡Rápido!». Con manos temblorosas conseguimos encender las linternas y lo que la luz reveló fue un horror indescriptible. Christopher estaba tendido en el suelo, los ojos abiertos de par en par en una mezcla de sorpresa y terror. Su cuello estaba torcido en un ángulo imposible, la cabeza casi tocando su espalda, como si algo hubiera roto su columna con una facilidad monstruosa. «Dios mío». «Christopher», murmuró James, la voz apenas saliendo de su garganta. Estaba paralizado, el rostro sin color, los ojos fijos en el cuerpo mutilado de nuestro compañero. Era como si su cerebro no pudiera procesar la realidad de lo que acababa de suceder. Quería gritar, llorar, pero mi voz parecía atrapada, ahogada por la propia caverna que nos rodeaba. Las voces ahora reían, un sonido grotesco y distorsionado que resonaba en las paredes, burlándose de nosotros. Era como si la propia oscuridad se estuviera divirtiendo a nuestras expensas, deleitándose con nuestra desesperación. La sensación de que algo nos observaba, algo que no pertenecía al mundo de los vivos, era insoportable. Podía sentir esa presencia maligna a mi alrededor, hambrienta, sedienta de más sangre. «Esto no está pasando, esto no está pasando». James comenzó a murmurar para sí mismo, sus palabras transformándose en un mantra desesperado mientras retrocedía, los ojos fijos en algún punto distante en la oscuridad. «James, necesitamos salir de aquí. Ahora», insistí, pero él parecía incapaz de escucharme, perdido en su propio mundo de terror. Sus labios se movían rápidamente, pero lo que salió fue un intento de negociación, como si estuviera hablando directamente con las sombras que nos rodeaban. «Por favor, déjanos ir. No hemos hecho nada. Por favor, déjanos salir». Y la risa de las voces cesó de repente, como si alguien hubiera cortado el hilo de una música macabra. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido que hubiera escuchado, un silencio pesado, sofocante, que hizo que cada célula de mi cuerpo gritara en alerta. Algo se acercaba, algo que traía consigo una presencia palpable, como una sombra invisible que se arrastraba por el suelo. Sentíamos en nuestros huesos que el tiempo se estaba agotando. «Edward», susurró James, su voz cargada de un miedo tan profundo que parecía hueco, «no tenemos más tiempo». Antes de que pudiera reaccionar, tomó una decisión desesperada, una que nunca podría haber imaginado. Sus ojos se fijaron en los míos, llenos de una determinación que solo la desesperación absoluta puede conceder. «Edward, corre», dijo, su voz baja pero firme. «Voy a distraerlos. Es nuestra única oportunidad». «James, no hagas eso», intenté argumentar, mi corazón desbocado.